Esta es una producción de Grupo Fórmula. Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, hoy es miércoles 20 de octubre, hoy es Día Mundial de la Estadística. Doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula y por supuesto agradezco al auditorio de la radio y de las plataformas de internet que siga con nosotros. Fíjese que hoy anunció Estados Unidos récord histórico en detenciones en la frontera, un tema por supuesto de enorme relevancia. Alerta el gobierno federal, reclutan halcones mediante videojuegos. En un momento más platicaremos con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de esta capital sobre este tema. Hoy dieron el último adiós a Celeste Batel, quien fuera la mujer del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vio el presidente también a Ifigénes, galardonada con la Belisario Domínguez. Dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que Ganda, de las FARC, no fue deportado, que él quiso regresarse a Colombia. Él venía a un seminario del PETEP, al que ya llegó también, por cierto, Evo Morales. Acaba de ser recibido por el canciller de la República, el canciller que, por cierto, hoy estuvo en el sur del país, estuvo acompañado del embajador norteamericano y los gobernadores, los y las gobernadoras del sur del país, hablando de posibilidades de inversión. Nueva investigación penal por presunto fraude fiscal al grupo empresarial de Trump. A Bolsonaro, como ya le he dicho, lo acusan de varios temas, incluidos crímenes de lesa humanidad. Él dice que él no se va a mover de la posición en la que está e insiste en el punto en que las vacunas en Brasil deben ser libres. Dice que la libertad es más importante incluso que la vida. Esto expresó Bolsonaro desafiando esa comisión. La Suprema Corte de Justicia confirma el freno al padrón de celulares, efectivamente, que en este caso pues le da el amparo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un juez determina que Rosario Robles debe permanecer en prisión porque hay un riesgo elevado de que se fugue. En más información, el Poder Judicial falla en favor de la familia Jenkins y la Universidad de las Américas en Puebla. El juicio contra García Luna allá en los Estados Unidos se pospone hasta mediados del 22 en el mejor de los casos. Quién sabe si hasta finales del año próximo se podrá efectivamente realizar. Estados Unidos avala el refuerzo de Moderna y Johnson y alista la vacunación a menores de 5 a 11 años. Se estima que es un universo de 28 millones. Mañana habrá sesión solemne en la Cámara de Diputados para escribir en letras de oro los 200 años de la Armada de México. Hoy se instaló también en San Lázaro la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que preside el diputado Javier López Casarín. El presidente hoy insistió en que no van a cejar en el combate al fraude fiscal. Hoy la titular del SAT dio una amplia explicación de por qué se está efectivamente registrando a los jóvenes como contribuyentes y también dio una explicación muy amplia sobre el tema de las donatarias. Por cierto, pues los diputados están efectivamente discutiendo este asunto, el asunto de la miscelánea, el asunto de la ley de ingresos y la ley también de servicios, que bueno, pues tiene entre otras cosas una subidota de algunos servicios de 20 y tantos %. En un instante revisamos con Aníbal Gutiérrez el tema. Premio Sájarov a Navalny, un mensaje directo al gobierno ruso. También reportan operativo en Acolman con tomas clandestinas y huachicoleo. Pausa, regresamos en un instante. Comunícate con Leonardo Curcio, Twitter,
Leonardo Curcio. Bueno, y seguimos con la información. Si usted nos acaba de sintonizar, le informo que el juez determinó que Rosario Robles permanece en la cárcel porque, bueno, pues hay riesgo de que se fuga, aplique exactamente el mismo criterio. Y bueno, pues seguimos con la información y el análisis. Yo le doy la más cordial bienvenida al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, el doctor José Ramón Cosío. Doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches. Bien, leía tu texto ayer en Universal sobre la independencia judicial. Cuéntanos. Fíjate que es un caso bien interesante que acaba de resolver la Corte Interamericana, un caso de unos magistrados del Paraguay, ¿no? Suprema del Paraguay, exactamente, que con estos cambios políticos que desafortunadamente se dan en nuestra región, cuando llegaron un nuevo gobierno, pues los destituyeron a dos de los magistrados, en principio a varios, pero con posterioridad dos de ellos demandaron en el año 2003. Fíjate, nada más en el 2003 los corrieron, los vejaron, les dijeron de todo y finalmente los llevaron a un juicio político. En este juicio político, la Corte Suprema, cuando conoció la decisión, dijo, pues no es una decisión adecuada. El Congreso los amenazó a los magistrados nuevos para decirles que si volvían a tomar una decisión de esas, también los iba a someter a juicio político. Finalmente el asunto llegó a la Comisión Interamericana, después llegó, como sabemos, a la Corte Interamericana. Se acaba de resolver el caso y es una sentencia, a mi parecer, muy importante porque los magistrados de la Corte Interamericana, que sabemos tiene su sede en San José de Costa Rica, determinaron la enorme importancia que tiene preservar la autonomía y la independencia judicial, no por razón de quienes están ocupando los cargos, sino por las funciones que hacen para la protección de los derechos humanos de todos. Entonces, creo que lo que la Corte hizo fue subir el estándar, déjame decirlo así, para juzgar a los jueces y a los magistrados de un país, no, insisto, por razón de quiénes son, sino por razón de lo que hacen. Entonces, es una sentencia, ya sabemos que es obligatoria para las autoridades mexicanas y de toda la región del sistema interamericano, todos los que formamos parte de este importante sistema, y determinaron este criterio. Por eso me pareció tan importante, como dices tú, comentarlo en el artículo del Universal y ahora con tu audiencia, para que sepamos que pues se ha generado un nuevo parámetro, un nuevo elemento, digámoslo así, de la autonomía y de la independencia judicial. Ya. Oye, doctor, hace algunas semanas o meses escribiste un artículo muy jocoso en el que un amigo tuyo, no sé si hipotético o un amigo impertinente, te preguntaba, oye, pero ¿para qué sirven los abogados, no? Y tú decías, bueno, pues hacemos leyes y hacemos, efectivamente, codificamos ciertas cuestiones que nos permiten relacionarnos a todos con mayor certidumbre. Hoy te pregunto, el gobierno señala que quiere legislar para que todos los jóvenes entren o se den de alta en un registro, el Registro Federal de Contribuyentes, y argumenta dos temas. Por un lado, desarrollar una cultura fiscal, contributiva, es decir, todos debemos, al llegar a la mayoría de edad, pensar que debemos contribuir con el tesoro público. Y por otro lado, dice que ha detectado ciertos comportamientos, digamos, francamente ilegales, ¿no? Por un lado, jóvenes que acumulan ingresos y no lo tributan, o suplantación de personalidad. Pero al mismo tiempo, y esa sería la pregunta que te quería hacer, José Ramón, dice el gobierno, no es obligatorio. Entonces uno se pregunta, o yo te pregunto a ti, eso se llama una norma imperfecta, es decir, yo emito una legislación que genera una enorme controversia, pero digo, finalmente no es obligatorio. ¿Tú qué me dirías ante eso? Mira, yo creo que una de las características del Estado históricamente, da igual si es el medievo, es el Renacimiento, es la democracia, inclusive los regímenes autoritarios, el que tú quieras, pues es que se exige el cumplimiento generalizado de las normas jurídicas por toda la población.
Y uno de los elementos centrales para lograr ese cumplimiento, pues es la amenaza de una sanción efectiva. Yo sé que con los niveles de impunidad que tiene nuestro país, pues a muchas personas le parecerá esto un chiste, pero sí es uno de los elementos, digamos, constitutivos del Estado, o si queremos verlo antes el Estado históricamente, de cualquier elemento de dominación política. Pero efectivamente decir es obligatorio, pero no lo es, o sí va a existir, pero no va a existir, pues me parece que es otra vez un discurso que lo único que hace es pues ayudar, recargar otra vez las imágenes en que pues el Estado está para que cada quien haga lo que se le pegue la gana, se cumplan las leyes o no se cumplan, se sancionen o no se sancionen. Yo creo que es mejor decir, miren, los invitamos a de entrada, decirlo así, a un registro voluntario. Sería bueno que las personas tomaran conciencia cívica. Bueno, pues está muy bien, entonces ya veremos quiénes sí y quiénes no. Pero de eso a decir sí se debe hacer y después es obligatorio, pero no habrá sanciones, pues sí me parece que es desnaturalizar completamente la función del Estado. Y lo podríamos llevar a un ejemplo muy simple. Cualquier persona que nos esté oyendo y quiera educar a las personas o quiera lograr cierto tipo de conducta sin ninguna coacción y ninguna violencia en cualquier sociedad e hiciera lo anterior, dijeran es obligatorio pero no va a haber sanciones, pues me parece que todas las personas terminarían riéndose de tan célebre mandato, ¿no? Sí, claro. Y los que no van a contribuir dirán, no, entonces yo ¿por qué me doy de alta, no? Exacto. Es decir, voy a desarrollar cultura contributiva, pero para nada. Pero es como decir, todos los vehículos deben tener placa, salvo los que no quieran tenerla. Entonces, dicen, bueno, yo creo que si esa era la idea, por eso. Y de una vez dices, miren, pues es una idea voluntaria, estamos en un momento difícil, necesitamos una mayor contribución del Estado, hay algunas personas que no pagan, yo los invito, pues a lo mejor algunos decimos, mire, pues yo sí quiero, otros dirán no quiero, en fin, cada quien irá tomando decisiones, pero creo que de entrada utilizas un lenguaje correcto para invitar a la población a hacer cierto tipo de conductas que no siendo jurídicas, porque es una invitación nada más, pues no tienen consecuencias, pero si de entrada dice el que quiera sí y el que no quiera no, pues estamos yo creo que otra vez abonando a esta idea de que el orden jurídico, de que las normas, de que el derecho, pues son como señales intermitentes o son señales optativas que cada quien cumple pues cuando le parezca y cuando no, pues no. ¿Y eso se llama norma imperfecta? Sí, algunos autores decían esto porque no tiene o no está aparejada una sanción al incumplimiento de la norma jurídica. Efectivamente, algunos decían son normas jurídicas imperfectas, en tanto son creadas por las autoridades del Estado, pero no tienen, digamos, la totalidad de los elementos para generar la coacción o la imposición de una sanción respecto de ese mismo sentido, ¿no? Pero creo que en un país con la impunidad, seguramente tú lo has visto, el informe último que presentó México Evalúa con Edna Harnett y el Justice Project, que han estado sacando los niveles de impunidad en el país, pues hacer ese tipo de llamados a la obligación, pero no a la sanción, creo que abona muchísimo más todavía a la condición de impunidad generalizada en la que estamos viviendo. Que es como decir, va a haber examen obligatorio a todos los estudiantes, salvo aquellos que no lo quieran presentar. Que no quieran hacer. Oiga, y al final, ¿cómo nos va a calificar? Pues a todos igual. No, pues estamos buenos. Estamos Doctor, te mando 1000 abrazos. Igualmente, querido Leonardo, muy buenas noches para ti y para todos. Gracias. Pues ese es el otro elemento y bueno, pues ya le platicaba de la prioridad regulatoria y los otros temas que también me generan mucha preocupación. Bueno, en un momento más me voy a enlazar con la doctora Domínguez Barbosa. Quiero decirle que pues vamos a ver los últimos desarrollos en materia médica. También vamos a platicar con Aníbal Gutiérrez. Hoy se cayó el IGAE, o sea, sigue en 5%, pero es el número más bajo de los últimos tiempos. Javier Giles, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Autoridades de los 3 niveles de gobierno se están coordinando para evitar una posible salida de una nueva caravana de migrantes que tiene planeado salir el próximo sábado desde Tapachula, Chiapas. Y es que la organización Pueblos Sin Fronteras es la que ha estado encabezando las acciones de donación de alimentos, de ropa, de productos de limpieza para cientos de migrantes que esperan ahí en Tapachula, Chiapas, desde hace algunas semanas, unos y otros desde hace meses, la respuesta a la petición de asilo
por el peligro, la persecución y la extrema pobreza que se vive en cada uno de los países de los migrantes. Son extranjeros procedentes de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de Afganistán, entre otras nacionalidades, quienes ya llenaron la solicitud de asilo ante la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero su verdadera intención es llegar a los Estados Unidos y cumplir con el sueño americano. En tanto, ellos, algunos con su familia, se encuentran en Tapachula, Chiapas, ya casi sin dinero, sin empleo, viviendo muchos de la caridad en el Parque Bicentenario, la mayoría de ellos, y en casas que les han conseguido con muchas carencias. Esperan reanudar su caminar hacia el norte el próximo sábado, pero saben todos, o casi todos, que nunca llegarán a cumplir ese sueño americano. Es el reporte de Leonardo. Gracias. Y bueno, pues le decía que Estados Unidos ha dicho que han batido récord en materia de detenciones en las fronteras. Y le informaba que el Parlamento Europeo ha concedido el premio Sájarov 2021 a la libertad de conciencia a Alexei Navalny por, dice, su inmensa valentía en señalar la corrupción del régimen de Vladimir Putin. Duras palabras, pues, del Parlamento Europeo, que vuelve a poner efectivamente pues una señal, un dedo acusador sobre el régimen de Moscú. El opositor ruso, como usted sabe, pues es muy famoso por sus investigaciones anticorrupción de la élite política y económica rusa, el entorno más cercano a Vladimir Putin. Así es que, bueno, eso es lo que da a conocer el Parlamento Europeo. También le dio un ultimátum a von der Leyen. Le dice, oiga, tiene usted que actuar contra Polonia y Hungría. La Eurocámara anuncia que va a denunciar efectivamente a la Comisión si no pone un límite antes del 2 de noviembre a la congelación de los fondos que ponen efectivamente esos países, o que reciben esos países, que están poniendo en riesgo el equilibrio de poderes, la división de poderes y el imperio de la ley. ¿Sabes quién es Pony 34? ¿Quieres jugar conmigo? Ten cuidado. Podría no ser quien imaginas. Si te sientes en riesgo, denuncia a la línea de seguridad o chat de confianza del Consejo Ciudadano. Tiene voz de niño, pero ¿lo conoces? Si tu hija o hijo habla con alguien por videojuegos en línea o en redes sociales y le ha pedido fotografías o le hace preguntas personales, podría estar en riesgo. Denuncia. Estamos para ayudarte en la línea de seguridad y chat de confianza 55 55 33 55 33. Consejo Ciudadano. Bueno, pues ahí están los dos anuncios muy relevantes y muy oportunos que lanza el Consejo Ciudadano. Este aumento de perfiles falsos en Internet es un problema muy serio. Ya platicaba el presidente, ya platicaba también la titular de la Secretaría de Seguridad sobre el particular. Yo le agradezco mucho al doctor Guerrero Chiprés, quien preside ese consejo, que hoy converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Encantado en saludarte, mi querido doctor Leonardo Curcio. Estoy a tus órdenes, así es, estamos muy atentos a este fenómeno desde hace cuando menos 2 años y medio, porque se relaciona también con delitos complejos como la trata y otras vulnerabilidades que afectan a niños, niñas y adolescentes. Ya. Oye, está ahí por supuesto la línea, pero cuéntanos algo, danos una idea de las dimensiones que tiene este problema, doctor. Mira, te platico. Por ejemplo, durante la pandemia y 8 meses después, digamos los últimos 19, 20 meses, encontramos que se duplicó la cantidad de reportes que recibimos en el Consejo Ciudadano que nos indicaban el intento de acercarse a los niños, niñas y adolescentes desde Facebook, otras redes sociales, y también utilizando los videojuegos, algo que se planteó el día de hoy en la mañanera, como tú ya lo indicaste. Y tenemos una mesa con la Guardia Nacional que nos indica que solamente en el caso de los delitos vinculados a la pornografía infantil, cada año hay 400,000 reportes en todo el país, lo que habla, suponiendo que la cifra negra pues está ahí en una proporción importante, pues de un número inmenso de datos que nos indican el tema de la ciberseguridad relacionada con las familias y por supuesto con los niños, niñas y adolescentes.
Ya, creo que lo suficientemente grande y están clarísimos los números como para que todos generemos confianza sobre esto. En el chat y en la línea de atención, efectivamente, te pueden dar más información si alguien no tiene una claridad meridiana sobre los riesgos que todo esto implica, Salvador, o solo atienden casos ya de denuncia. Bueno, no, así es. De hecho, la denuncia la promovemos ante el Ministerio Público, recibimos los reportes, revisando que tenga suficientes detalles, pero asumimos también que es importante advertir de las alertas cuando alguien entra a una habitación y de pronto la persona, el niño, la niña cambia rápidamente y quizás hasta vergonzadamente de página, cuando está cambiando de actitud o de comportamiento o de estado de ánimo con frecuencia, cuando ya se aísla o ya no o modifica radicalmente los patrones de relación con los habitantes de la misma casa, pues algo está ocurriendo y nosotros recomendamos conocer los videos que les gustan y cómo interactúan, comentarles sobre los riesgos de hablar con desconocidos, como ahí se indicó en los insumos que acabas de compartir, implementar controles parentales acordados de una manera pues apropiada con la edad y con el género de cada uno de los niños o niñas, limitar las horas que se pasan en los dispositivos móviles que se fueron al cielo durante la pandemia, ligar las cuentas que uno tiene como papá y como mamá a los hijos y a las hijas y reportar y buscar acompañamiento profesional que sí contribuimos a construir con las familias, Leonardo. Muy interesante y muy importante el trabajo que hacen. Finalmente te pregunto, doctor, en clave, digamos, de interpretación, ¿tenemos ya una explicación más o menos, digamos, universal de por qué tenemos tantas variaciones en la percepción de inseguridad en la capital? Ayer que platicábamos de la ENSU, vemos que en algunas demarcaciones, en algunas alcaldías tenemos una baja impresionante. El caso de Benito Juárez fue muy comentado el día de ayer. En otras demarcaciones nos mantenemos en los mismos niveles y en otras como la Cuauhtémoc que hemos tenido un deterioro. ¿Tenemos una idea o tú tienes una explicación de por qué tenemos tales variaciones al interior de la misma capital, Salvador? Fíjate que este es un tema metodológico muy interesante. En las sesiones que había para análisis en esto, en el posgrado y en el doctorado, con frecuencia se planteaba que los datos a veces reflejaban de una manera consensada y muy concreta también sesgos, opiniones de carácter ideológico, percepciones que inclusive no tienen que ver con el tema, sino con otros temas y que de pronto eran leídas metodológicamente como si fueran derivados de la seguridad. Yo creo como tú que hay una desproporción muy importante en el caso de Benito Juárez como lo hay en el caso de Iztapalapa en el otro extremo. Si comparamos las dificultades de cada alcaldía y las mejorías de cada alcaldía, me parece que Iztapalapa sobresale positivamente, por supuesto también Benito Juárez, pero los problemas de Benito Juárez en términos de población, de desigualdad, de condiciones y causales de violencia o delincuencia o de inseguridad son mucho menos complejas que las que hay en Iztapalapa y los estás midiendo de la misma manera. No te puede dar un resultado que esté exento de sesgo. Es como medir en Cuba una encuesta, ya sabes cómo serán las encuestas en Cuba, eventualmente tienes otra opinión, donde hay una disposición menor a responder con completa libertad a la que hay, por ejemplo, en Nueva York o en la Ciudad de México. Entonces yo creo que hay una parte de un sesgo metodológico que quiere medir cosas distintas con el mismo rasero y por eso sale esa diferencia tan importante. Es una hipótesis, mi querido Leonardo. Sí, no, interesante. Y yo tengo aquí la mía personal. Yo que vivo casi en la frontera entre Álvaro Obregón y Coajimalpa, me sigo preguntando por qué razón hay tal variación entre una demarcación y otra. Pero en otro momento, si te parece, presidente, profundizamos en el tema. Claro que sí, Leonardo, encantado de saludarte y buenas noches. Gracias, Salvador Guerrero, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Procuración de Justicia, el día de hoy conversando con usted. Ahí están esos números y, por supuesto, el chat para la atención de las cosas más relevantes. Bueno, vamos ahora con el profesor Aníbal Gutiérrez, el experto en finanzas públicas de este país. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Bien, muy buenas noches a todos. Oye, antes de ir a lo que están discutiendo en la Cámara, ¿qué te pareció el IGAE? Como que ha perdido tono, ¿no? Particularmente la producción industrial lo tenemos en 5%, que no está mal, digo, si se compara con otras etapas, pero ¿qué opinión te merece el comportamiento general de la economía? Mira, lo que estamos viendo es que ya está pasando, digamos, esa dinámica del rebote tan pronunciado que se veía, debido a que veníamos presentando tasas de alrededor del 20% en el IGAE en general
y en lo que tenemos en las actividades secundarias y terciarias, pero esto se explicaba, como habíamos dicho, por la caída tan profunda que hubo el año pasado. Hoy lo que estamos viendo es que se comienza a perder fuerza esta dinámica que se había observado, y entre otras cosas tenemos en la parte productiva pues hay problemas en términos de abasto de energía, encarecimiento de la energía, por ejemplo del gas, y por el otro lado también tenemos estos problemas no resueltos de la ruptura de cadenas productivas a raíz de la pandemia, y casos específicos de ejemplares puede ser el tema de la línea de producción automotriz, que en muchos lugares se ha visto detenida por la falta de determinados componentes. Entonces esto nos da una idea precisamente de lo que veníamos diciendo. Se presentará un crecimiento acelerado, dado que en términos porcentuales y de tasas de crecimiento vamos a ver cómo frente a una profunda caída del año anterior, en se tienen recuperaciones importantes. Sin embargo, había que ver si estas eran sostenidas y estás viendo que no. Y de hecho, siguiendo este indicador, prácticamente después de mayo comienzan a registrarse menores tasas de crecimiento hasta lo que hoy tenemos, en donde prácticamente se está previendo incluso para el cierre de año una variación de 4% cuando antes tenías variaciones, te digo, del 20%. Y qué mejor indicador que el que señalas de la actividad secundaria, donde en la variación mensual ves una caída de menos 0.5%, cosa que ya no se esperaba, ¿no? Ya, pues así se están moviendo. ¿En San Lázaro cómo lo ves? Mira, en San Lázaro pues se está aplicando la clásica de cuando tienes mayoría de que ni una coma y hacia adelante con la propuesta original que se mandó. De ahí que el debate hoy haya caído más que nada en una serie de descalificaciones entre unos y otros, cuando en realidad lo sustantivo ya está aprobado aquí y ahora irá al Senado. ¿Qué es lo que encontramos en esto? Bueno, reiterar la idea de que el crecimiento se va a dar en ese rango superior al 6% en este año y se espera de 4% para el que sigue, y en ese contexto se están planteando, digamos, crecimientos de ingresos acorde con una recuperación de la economía según lo que aquí se plantea. Sin embargo, estamos llegando a un nivel de ingresos de 7.1 millones de pesos, y particularmente de los impuestos una cifra de 3.9 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 7.7%. Un crecimiento que es interesante, así como lo están planteando, porque es 3 puntos por arriba de lo que va a crecer la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que van a seguir insistiendo en lo que tú señalabas hace unos momentos, en términos de la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y recaudar dinero y cerrar espacios a la evasión por todos lados, ¿no? Era el caso que estaba señalando de la explicación que se daba el día de hoy, en términos de que hay un componente de evasión y también de fraudes y de actividades ilícitas al manejar determinados tipos de registros de contribuyentes. Hoy entonces vemos que prácticamente esto se intenta reforzar y se cumplen con premisas que traía esta economía y esta política económica. Ni un paso atrás en apoyos sociales y van a crecer. Proyectos regionales específicos, ya sabemos cuáles, y mantener la estabilidad de las finanzas públicas. De ahí que el discurso es, no hay aumento de impuestos, sí hay simplificación administrativa en términos de que sea más fácil pagar impuestos, y el tema que ha sido también muy debatido, el régimen de confianza, sobre todo para las personas físicas, para que se declare en función de otros parámetros diferentes al anterior. ¿Cuál es el cambio? Poder declarar en términos de tus ingresos efectivamente recibidos, pagados y facturados, y ya no sobre esos cálculos donde le sumabas y le restabas para llegar a una utilidad y sobre esa se te cobraba un impuesto, que es el tema de los ingresos facturados. Entonces, es una idea para formalizar a un pequeño grupo de contribuyentes, pero que a la larga esto puede ir creciendo, y por el otro para hacer, digamos, más accesible y más fácil a cualquier persona física poder pagar impuestos. Recuerdo, Leonardo, tú algún día lo mencionabas también, el caso de un secretario de Hacienda y un subsecretario de Ingresos que se pusieron a llenar los formatos y nunca pudieron, ¿sí? Ese es el tamaño. Oye, que implica esto, sí. Preguntarte, nos van a dar una repasada en derechos, ¿no? Suben pasaportes y un montón de cosas. Decía el presidente que solo iban a subir algunos de los precios en algunas de las tarifas con la inflación, pero creo que en este caso sí se van a cargar un poquito las tintas. Aníbal. Efectivamente, hay toda una serie de servicios, de derechos y aprovechamientos del gobierno federal que hoy vemos que comienzan a incrementar su precio. De hecho,
cuando nosotros vemos, por ejemplo, las tarifas autorizadas por el gobierno y servicios, hay un componente importante en el precio de determinados permisos y esos de pasaportes y demás. Supuestamente en términos del avance de la tecnología, pues podrías abatir costos y demás, pero vemos que no, que al contrario, ahí se va a recargar, tal vez en la lógica de que no es toda la población la que puede acceder a estos servicios, no todos tienen un pasaporte, y pues ya sabes cómo etiquetan a determinados grupos sociales y dicen, bueno, ellos, estos que aquí pueden ir al exterior pueden pagar más por un pasaporte. Debe haber una lógica y después nos mandan remesas, ¿no? Porque buena parte de los que viajan al exterior son también, hay que tomar un avión a los Estados Unidos y ver que son migrantes. Tengo que hacer una breve pausa, Aníbal, ¿me aguantas? Y terminamos la conversación. Sí, gracias. Opinión es importante. @Leonardo Curcio. En conversación con Aníbal Gutiérrez. Miguel Aníbal, hace un momento platicábamos con José Ramón Cosío sobre este tema de las normas imperfectas, y a ti te pregunto este tema de la justicia tributaria. O sea, decía en una muy interesante conversación que tuvo Raquel Buenrostro con Denise Merker, la refería y la reseñamos con amplitud, parece que es bastante convincente, que tiene las ideas muy claras la titular del SAT, pero me genera preguntas como de justicia tributaria. O sea, tú dices, los jóvenes se tienen que registrar, pero imagino un joven que tenga un padre que está en la economía informal, que es algo así como el 60% de este país, va a decir, papá, yo me tengo que registrar y tú no. Es decir, esta idea de la justicia tributaria. Y la segunda, Aníbal, también le explicó Buenrostro a Merker que esta decisión de regularizar los autos chocolates es un tema de seguridad. O sea, el Estado mexicano no pudo evitar que entraran autos de contrabando y estos autos los utilizan los delincuentes. ¿Con qué autoridad moral nos van a cobrar tenencia? Si tú estás regularizando un auto con 2,500 pesos en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, estas entidades que han recibido además el beneficio de pagar menos impuestos, el IVA en la zona fronteriza, ¿qué hacemos los capitalinos? ¿Nos formamos en alguna entidad fronteriza? ¿O dónde está el principio de justicia tributaria ahí, Aníbal? Sí, efectivamente, ahí hay una contradicción en términos de buscar por todos los mecanismos un esquema que no queda claro el resultado en términos de lograr formalizar. Pues se hablaba que se iba a fomentar una cultura de tributación, una cultura fiscal importante. Sí, sin duda, y además está hasta en la Constitución. Sin embargo, hay que ver si este mecanismo realmente va a contribuir a eso o solo va a provocar un rechazo y una mayor aversión a una medida que así es completamente coercitiva, y veo que muy difícilmente, incluso que en muchas zonas del país, esto se acepte en términos de poder tener este RFC desde los 18 años. En todo caso, y recuerdo algún diputado del PRI ya estaba planteando que incluso, pues desde que naces te dan tu acta de nacimiento, tu CURP y tu RFC para cuando lo uses, pero no de esta manera en términos de que sea tanto para fiscalizar y controlar algún otro tipo de actividades en donde sin duda podrían tener otros mecanismos para controlarlo. En términos de los autos chocolate, ahí lo más importante sería ver si es realmente una cosa de seguridad o lo que están buscando las entidades federativas de la frontera es tener otra fuente de ingresos en términos de qué, en términos de la tenencia, como bien decías. ¿Qué impacto va a tener eso en la tenencia? ¿Les va a ayudar? ¿Les va a dar precisamente mayores ventajas? Y la otra es que, ¿por qué están aquí esos autos chocolate? En un momento fue más que nada una cuestión política, puesto que eran organizaciones del campo las que mayormente estaban demandando eso. Y finalmente, en una concesión para sumar gracias a apoyos y votos, pues se les permitió poder importar y no pagar lo que se tenía que pagar al importar estos autos. Sí se ve una cuestión de inequidad, porque entonces en estas condiciones, si vas a un trato diferenciado, porque aquí en el centro no lo vas a tener, o te puedes traer tu automóvil chocolate aquí a la ciudad y andar aquí presumiendo que traes un carro que pasó ilegalmente la aduana. Y la otra es, ¿y la aduana a quién le responde? ¿No? La aduana responde hoy
a la Secretaría de Hacienda y hoy vemos quién está al frente de las aduanas y tendrían que reforzar precisamente los mecanismos para evitar el acceso de estos automóviles. Es un tanto este juego en donde en algunos casos te dicen hay que pagar impuestos, hay que pagar el agua, hay que pagar la energía eléctrica, pero por otro te hacen llamados a la resistencia civil y no pagues, ¿no? Y hoy esto está teniendo consecuencias graves, por ejemplo, en términos... Fíjate que Bartlett no se ha quejado de esos quebrantos a la CFE, ¿verdad? Que también eran huecos, ¿no? Exactamente, y efectivamente habría que ver ahí cómo vas a balancear esto en términos de poder sí cobrar lo que tienes que cobrar, por ejemplo, por tener el acceso al agua potable y cuánto de esos recursos sí los vas a poder canalizar para subsidiar y llevar agua potable a las regiones más alejadas, ¿no? A esas anécdotas de el gobernador que le secuestraron funcionarios con agua por estar yéndoles a cortar el agua y demás, y el reclamo de la población era ¿por qué vamos a pagar el agua? Si el agua nos la da Dios, sí, se las da Dios, pero no la entuba, entonces hay que pagar el servicio. Sin embargo, los programas sociales que te llevan agua a tus y la electricidad... Y la electricidad dicen que es de la nación, pero hay que generarla, ¿verdad? Exactamente, entonces, sí hay que pagar, pero hay que tener claro que hay zonas donde donde la capacidad de pago de la población no es suficiente y obviamente ahí se merece tener un subsidio. Si no cobras lo que puedes cobrar en otras zonas, ¿cómo vas a tener recursos para subsidiar ahí? Y esa es parte de una problemática generalizada y contrario al discurso que hoy se está manejando alrededor de la reforma eléctrica, es que los grandes no pagan. Bueno, está bien, es que no paguen tienen autoconsumo, pero tú tienes entonces capacidad para generar más y distribuir más hacia esas zonas que están desprotegidas. Y ese era un argumento importante y el cual en su momento se leyó con buenos ojos en términos de liberar la carga que representa a CFE o a Conagua, además llevar agua a zonas o a empresas que tienen recursos para mejor canalizarla hacia esos otros sectores. Entonces, es toda una discusión ahí muy complicada y efectivamente en términos de justicia fiscal, pues te pone en esa idea de por qué a estos sí y a nosotros no. Y el tema de justicia fiscal es muy importante precisamente como una cuestión de cultura tributaria. Hay temas, por ejemplo, que han enfrentado las entidades federativas en donde al mover algún impuesto, pues la respuesta es ¿por qué vamos a pagar más si no sabemos en qué se lo gasta? Yo imagino que los gobernadores de las entidades fronterizas no se atreverán a cobrar tenencia, ¿no? Dirán, oye, ¿con qué cara les cobro a los que sí están regulares? Usted sí tiene obligación de contribuir, los otros, pues que paguen para bachear. En fin, Aníbal, tema efectivamente inagotable. Te mando 1000 abrazos y platicamos mañana. Gracias, saludos, hasta luego. A ver cómo ves las cosas y doy ahora la más cordial bienvenida a la doctora Domínguez Barbosa. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre en esta ocasión para platicar contigo y con todo tu auditorio respecto a este caso que sucedió en Hidalgo de este chico de 27 años que dio positivo a COVID. Hicieron el estudio de secuenciación genética y resultó que tenía 2 variantes, estaba coinfectado con 2 variantes, variante Delta y variante Mu. Entonces, pues han surgido algunas dudas en relación a esto y pues principalmente si esto es posible, y la respuesta es que desafortunadamente sí es posible. No es la única ocasión que ha ocurrido. Tuvimos reporte de casos en otras partes del mundo, en Bélgica, en Brasil, en otras partes del mundo, tanto el año pasado como a principios de este año, en donde habían personas coinfectadas con alfa y con beta. ¿Es posible hacer esto? Sí. ¿Cómo es que es posible? Bueno, puede ser en una menor proporción. Puede ocurrir que una persona haya primero infectadose con una variante e inmediatamente con otra variante. Entonces, subsisten esta coinfección de ambas variantes en el huésped, en el ser. Otra posibilidad, y es un poco más rara, pero puede ocurrir, es que esta persona se haya infectado de alguien con una dualidad en las variantes, es decir, que ya exista otra persona también que tenga esta coinfección, esta dualidad, y que se haya infectado
justamente de esta persona con estas dos variantes. Es más infrecuente, pero puede ocurrir. Pero ¿quiénes son realmente los que están en riesgo de que esto le suceda? A la gente que no está vacunada. O sea, recordemos que esta parte en donde ha ocurrido en los casos anteriores reportados es en gente que o tiene parcialmente un esquema de vacunación o no está vacunado. Entonces, aquí es otra razón de las tantas que hemos ya explicado de por qué es tan importante, porque el virus sigue replicando, no tiene piedad, sigue incesantemente replicándose y pues la posibilidad de que ocurran nuevas variantes existe y lo estamos viendo en Gran Bretaña. Claro. No sé si has tenido oportunidad de ver el fenómeno que ocurrió, Leonardo, pero el fenómeno es que iban muy bien y de repente, ¡pum!, van para arriba otra vez cuando estamos a la vuelta del invierno allá. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Un fenómeno que puede ser multifactorial, pero entre ellos es que sí, el cambio estacional, las actividades, la movilidad ha incrementado porque las medidas se han vuelto un poquito más laxas. La gente ya está cansada, hay una fatiga per se pandémica que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y pues sumado a esto los virus respiratorios que pueden ocurrir en cualquier otra época en el tiempo, pero que son mucho más predominantes en esta época del año. Entonces, absolutamente. Surgen estas variantes y ahorita viene que es una variante que es un subtipo de la variante Delta que estamos preocupados en general por ella porque hasta ahorita 10% de la secuenciación de casos en Europa se registra respecto a esto que es la AY4.2 y entonces tiene esta relación con Delta. Entonces hay que prestar mucha atención, Leonardo, y pues sí, seguirse cuidando, busquen su vacuna en cuanto puedan tener un esquema completo, eso es lo más importante. Lo más importante. Oye, en Estados Unidos avalaron ya el refuerzo para Moderna y Johnson también, ¿no? En el caso de Pfizer también, ya desde hace tiempo está la tercera, digamos, aplicación, pero bueno, la novedad hoy es que avalaron los refuerzos para estos dos laboratorios. Andrea. Perfecto, y refuerzo, ahora sí que valga la redundancia, pero los refuerzos de vacunas sí. Y para Moderna y para Pfizer se autoriza el boost, el refuerzo, igualmente para Janssen con un espacio de 2 meses, es decir, no tienes que esperar como en el caso de Pfizer y Moderna hasta 6 meses, en Pfizer son 2 meses. Y no, lo que está interesante es que no se metieron en tropelías de cuál era mejor, no dijeron eso, dijeron podría ser el refuerzo, me refiero entre Moderna y Pfizer. Y bueno, creo que esto también nos da una cartera de protección al resto de la comunidad. Busquen sobre todo su esquema completo, por favor, para que podamos todos estar más tranquilos en los próximos meses. Muy bien. Andrea, ¿algún apunte más? Pues cuídense mucho y pues nada, también cuiden mucho los carbohidratos en esta época de pan de muerto porque está peligroso. Ah, sí. Muy bien. Tomamos nota, doctora, cuídate. Que estén muy bien. La doctora Míguez Barroso ahí está con las recomendaciones y sígase cuidando. Omar Hernández, te saludo. Buenas noches. Este día pues fue de nueva cuenta una jornada violenta en Zacatecas, ya que a plena luz del día un ataque armado contra una pareja se registró en la capital de Zacatecas. Estamos hablando de una plaza que se denomina Bicentenario y es uno de los espacios públicos más transitados, más concurridos, donde fue el escenario de este doble homicidio. Los agresores realizaron múltiples detonaciones, particularmente contra esta pareja. El pánico de inmediato se apoderó de la población. Junto a este lugar existe una parada de autobuses. Los testigos se tuvieron que tirar al suelo para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida. Desde la Fiscalía de Justicia informaron que el hombre asesinado se trata de un policía en activo del municipio de Calera, con lo cual se elevarían a 31 elementos de seguridad pública asesinados en la entidad durante este 2021. Y desde hace meses la población comenzó a evitar la noche para ser víctimas de algún hecho violento. Sin embargo, ahora salir a la calle a cualquier hora del día en esta entidad representa un riesgo. Es mi reporte.
Muchas gracias. Y bueno, pues a lo largo del día se ha comentado mucho el tema de Santa Lucía por distintas razones. Vecinos de una localidad bloquearon obras del aeropuerto y sus casas podrían ser demolidas. Hay ahí una serie de inconformidades. Yo lo que me sigo preguntando es ¿cómo vamos a llegar a Santa Lucía? Nos dicen, yo no tengo la menor duda que los ingenieros militares van a cumplir y vamos a tener aeropuerto. Un aeropuerto mucho más pequeño que el que tenemos ahora, con menos posiciones, pero vamos a tener aeropuerto. ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Dónde está el ferrocarril? ¿Dónde está el trazo que nos permitirá llegar? Yo le invito, señora, a que más allá de lo que el gobierno diga, que se eche un viajecito, nada más diga, oiga, me voy a ir un viernes, allá a las 2 de la tarde a Santa Lucía a ver cómo me va, nada más para ir calculando cuánto tiempo haría el aeropuerto y verá que seguimos teniendo esta carencia de planeación en las obras públicas, se construye infraestructura y no se conecta, ya lleguen como pueden. Lo mismo hicieron con Santa Fe y lo mismo han hecho efectivamente con otras obras públicas. Me enlazo ahora con Carlos Rosanov, nuestro corresponsal en Guanajuato. Carlos, buenas noches. Leonardo, un gusto, muy buena noche. Bueno, pues para informarte que apenas hoy por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había anunciado en su rueda de prensa que León está considerado hasta el día de hoy como la tercera ciudad con más homicidios dolosos, la tercera ciudad más peligrosa del país, cuando todavía hace exactamente 12 años, en el trienio del expresidente municipal Vicente Guerrero aquí en León, el eslogan de la ciudad, el eslogan de la administración era León, la mejor ciudad para vivir, y en aquel entonces era considerada la ciudad de León como una de las mejores 5 ciudades en cuestión de seguridad, en cuestión de crecimiento, en economía. Hoy León, Guanajuato es la tercera ciudad con más asesinatos, y hoy también, a eso de la 1:30 de la tarde, personas armadas dispararon al menos a 3 casetas de la Policía Municipal de León, lo que provocó la muerte de un elemento, y 2 más resultaron lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública de León condenó en redes sociales los hechos registrados alrededor de las 13:30 de la tarde. Primero fue a las 1:30 de la tarde, aproximadamente el primer hecho delictivo, en el cual un grupo armado se acercó, se habla de 2 personas, a una caseta de policía que está ubicada en la avenida Vasco de Quiroga, dispararon hacia el interior, posteriormente 15 minutos después, en otro punto de la ciudad, en la colonia León 1, se llevó a cabo otro atentado en contra también de una caseta de policías, también con policías en el interior, y a las 2 en punto de la tarde se llevó a cabo el tercer hecho. Fue cuestión de 30-35 minutos. En total, en ese tiempo se llevaron a cabo estos 3 hechos delictivos. Fue en la colonia San Pablo, también en la colonia León 1 y en el Boulevard Saturno. Ante esto, también la alcaldesa de León comentó que se tomarán cartas en el asunto sobre este tema. Hasta el momento... Pero menos mal que van a tomar cartas en el asunto, pero ahí están los datos. Carlos, muchas gracias, con esto nos vamos. Cuídese mucho, sea rabiosa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.